lectura en el Evangelio de Mateo, el Evangelio de Mateo, capítulo 16. Capítulo 16. Ya el Señor Jesucristo había anunciado su propósito de ir a Jerusalén con el motivo de dar su vida allí en Jerusalén. Ya lo había expresado, por lo menos en los evangelios se menciona como 3 o 4 veces que el Señor anunció el propósito de dar su vida, que iba a morir, pero también dijo que al tercer día resucitaría. Y eso los discípulos no podían entenderlo, pensaban que sería una parábola, que sería una alegoría, como tantas enseñanzas que él hizo de esa manera, y no se atrevían a preguntarle. Y momentos antes de esta lectura, Pedro, cuando el Señor le habló claramente que iba a dar su vida, le dijo: no hagas semejante barbaridad. Como lo toma aparte y lo reta el Señor. Se atrevió a retarlo. Era bravo, ¿eh? Y el Señor no se quedó atrás, le dijo: quítate de mí, Satanás. Ahí lo pueden leer unos versículos antes del 24, donde vamos a empezar a leer hoy, Mateo 16, 24. Y le reconviene, ahí en el 23 lo dice. Pues Jesús, volviéndose le dijo a Pedro: quítate delante de mí, Satanás, me eres tropiezo, porque no pone la mira en las cosas de Dios, sino en la de los hombres. Bueno, era difícil, ¿eh? Nosotros haríamos lo mismo que Pedro, seguramente. No hacemos, no haríamos mejor que ellos bajo ningún punto de vista. Pero evidentemente el Señor les hablaba con tanta claridad que llegó a entenderlo hasta sus propios enemigos. Entonces el Señor comenzó a hacerles, como siempre, unas enseñanzas, pero ya en este caso de índole más personal a los discípulos, más individual en el grupo, y porque él se iba a ausentar. Por lo tanto, la obra de extensión que él iba del Evangelio, la obra que él iba a realizar en el Calvario, los discípulos tendrían que proseguir. ¿Qué tenían que hacer ellos? Contar lo que habían visto y lo que habían oído, y contar lo que fue el sacrificio allí en la cruz. Esa es la obra que estos hombres que el Señor escogió, que los que llama apóstoles, tenían que proseguir. Entonces les da pautas muy severas a veces, es decir, no, los pone como entre la espada y la pared. Y vamos a leer una porción, ahí el verso 24, ustedes van a leer en sus Biblias, los editores de la Biblia, no es los títulos, recuerden que los títulos puestos en la Biblia no son inspirados por el Espíritu de Dios, ni escritos por los autores de los inspirados, ¿eh? No fue el evangelista Mateo, sino que la han puesto los editores de la Biblia, que son muy prácticas porque nos ayudan a visualizar mejor los pasajes. Seguramente debe decir costo del discipulado, por lo menos en la versión que tengo yo, habla así: el costo del discipulado. Vamos a ver, considerar brevemente esto, y después de este costo del discipulado, vamos a ver quién quiere ser discípulo del Señor. Vamos a ver si alguien quiere ser discípulo del Señor. Dice Mateo 6, 24. Entonces Jesús dijo a sus discípulos: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Porque todo el que quiera salvar su vida, la perderá. Y todo el que pierda su vida por causa de mí, la hallará. Porque ¿qué aprovechará el hombre si gana todo el mundo y pierde su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? Porque el Hijo del Hombre vendrá en la gloria de su Padre con sus ángeles, y entonces pagará a cada uno conforme a sus obras. De cierto os digo
que hay algunos de los que están aquí que no gustarán la muerte hasta que haya visto el Hijo del Hombre viniendo en su reino. Bueno, acá hay dos paras. Por favor, cuando hay un para o un porque, tengamos muy en cuenta y subrayenlo porque está diciendo una cosa y después, en base a lo que está diciendo, está explicándola y está aseverando quizás la parte teórica con la parte práctica, por así decirlo. En el versículo 25 dice, porque todo el que quiera salvar. Y el 26 dice, porque ¿qué aprovechará el hombre? Bueno, ¿qué es un discípulo? A ver, ¿qué es un discípulo, muchachos? Un, un seguidor. Muy bien, un seguidor. En este caso, un seguidor del Señor Jesús. ¿Y qué hace un discípulo? ¿Cuál es su tarea? Aparte de seguirlo, es aprender. Aprender. Y va a aprender su doctrina, la doctrina de su maestro, va a seguir lo que su maestro le indica, y eso se lo reconoce como un discípulo de Jesús. Por eso los discípulos le decían, a Pedro le dijeron, tú eres uno de ellos, de los discípulos. Pedro cuando lo entregaban al Señor dijo, no, 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 si hasta tu hablar te delata tu forma y te hemos visto. Así que un discípulo es alguien que adopta la forma, la manera y la doctrina de un maestro. Ahora, ¿qué cualidad hay que tener para ser discípulo? A ver, muchachos, ¿qué les parece? ¿Cómo? Ah, muy bien. Quiero que estés bien firme, seguro, sí, sí. Hay que ser hijo de Dios. Ahí está. Y para ser hijo de Dios, ¿qué hay que ser? ¿Qué hay que hacer? Si es que hay que hacer algo. Muy bien. Juan 1:12, ¿qué dice? A todos los que le recibieron al Señor Jesucristo, ¿no? A los que creen en Él les dio la facultad o el derecho o la potestad de ser hechos hijos de Dios. Hay que creer en el Señor. ¿Y qué hay que creer en el Señor Jesucristo? ¿Que existió? ¿Que vivió? ¿Nada más? Hay que creer que Él es el Salvador de mis pecados, que Él murió en la cruz. Por eso vino Él. Si bien enseñó, hizo milagros y todo, pero el propósito fundamental es aquella hora trascendente, como Él dijo, de morir en la cruz, cargar el pecado de cada uno de nosotros. Y si nosotros creemos en Él, que cargó nuestros pecados, que Él es el intercesor, intermediario, el mediador, mejor dicho, es el mediador entre Dios y los hombres, depositamos nuestra confianza en que Dios cargó en Él mi pecado para que yo no muera, para que yo no sea castigado. ¿Y el castigo del pecado cuál era? La muerte. Entonces, para que el que muera no muera eternamente, dice Jeremías, Dios envió al Señor Jesucristo en forma de carne. O sea, Dios se hizo hombre, se encarnó en la persona del Señor Jesucristo. Jesucristo era Dios hecho hombre. Tenía una naturaleza que era una naturaleza impecable, no podía pecar nunca, jamás. Las tentaciones a él no le afectaban para nada, porque era como tentar a Dios mismo. Por lo tanto, él tenía un cuerpo de carne, pero no tenía una naturaleza como nosotros que nos hace pecar. Bueno, entonces ya somos hijos de Dios. En esa condición, el Señor Jesucristo le está diciendo a sus discípulos que habían creído en él, si alguno quiere ser mi discípulo, esto es opcional. ¿Alguien quiere ser mi discípulo? Bueno, muchos querían ser discípulos del Señor en ese entonces, porque los atrapaba y tenía un mensaje que sabían que era de Dios. Todos los que le oían, las mentes piadosas, los corazones piadosos, querían ser sus discípulos. Bueno, entonces el Señor acá pone normas o reglas
para los discípulos, para los que quieren ser discípulos, porque no todos los hijos de Dios quieren ser un discípulo. A veces quieren ser hijos de Dios, pero cuando ven las dificultades, ¿qué pasa? Vuelvo un poquito para atrás, ¿no es cierto? Acá dice, entonces Jesús le dijo, si alguno quiere ser mi discípulo, ¿qué tiene que hacer? ¿Eh? Porque todo el que quiera, dice, mire después, niéguese a sí mismo y tome su cruz. ¿Saben qué es tomar la cruz de Cristo? Es padecer padecimientos, pasar por tribulaciones. En un sentido, hay que sufrir. Bueno, es una condición. El discípulo no va de Jesucristo no va a ser aceptado en el mundo como un héroe, como un ganador. No, va a ser despreciado. No te van a dar bolilla, te van a hacer bullying si es necesario. Que está de moda ese término. Se van a burlar. Así que vos sos hijos de Dios. Así que vos sos un discípulo. Vos sos un... ¿Qué sos? Así, esa es forma despectiva. Pero el que quiera ser discípulo sabe que tiene que pasar por esto. Así que cuidado, así es el que quiere ser su discípulo. Y bueno, ahora, pero un discípulo, ¿qué hace? ¿Cómo tiene que? Vamos a ver por dónde tiene que ir. El discípulo tiene que ir por donde Cristo va. A veces oramos y no con mala intención, lo hacemos a veces por decir, Señor, acompáñame donde vaya. Señor, quiero que vayas donde estoy yendo. Mejor sería acompañarme, Señor, te acompaño donde quieras que vayas. Al revés, pero no lo hacemos con mala intención, lo decimos, a veces tenemos que hacer una decisión y decimos, Señor, acompaña. Bueno, en un sentido, pero en realidad es que nosotros tenemos que ir donde Él va, no nosotros. ¿Y qué significa ir a donde Cristo va? Quiere decir que tenemos que ir a donde hay necesidades. ¿Y dónde hay necesidad? Al lado nuestro hay almas que se están perdiendo. Tenemos que ir ahí. La necesidad de predicar el Evangelio. No solamente con las palabras, que es fundamental, sino que hay un hecho más trascendental, que es con los hechos. La gente tiene que identificarnos que somos hijos de Dios. Tenemos que ser así, como dice Pablo, cartas leídas. Entonces sabrán que somos sus discípulos. Como dije, tendremos oposición, pero el Señor Jesús dijo algo a sus discípulos también, confiad, en el mundo tendréis aflicción, pero yo he vencido al mundo. Él venció. Ahora el mundo va a recordar la resurrección del Señor. Nosotros lo recordamos muy seguido todos los domingos, pero el mundo, bueno, eso es un elemento que nos da a nosotros, nos debe dar fortaleza. Ahora, la forma, entonces dijimos, es predicando y ejerciendo influencia en el mundo, para que los demás sepan que somos discípulos de Cristo, pero buenos discípulos. Pero el discípulo de Cristo tiene que vivir una vida de dependencia de Dios. Porque el Señor dijo, sin mí nada podéis hacer. Entonces, cada cosa que el discípulo haga, pensando en ir donde el Señor va y hacer lo que el Señor dice que hagamos, tiene que ser en su dependencia. A los efectos de que seamos guiados por el Espíritu de Dios. Por eso para ser discípulo hay que ser hijo de Dios, porque hay que tener el Espíritu de Dios. Cuando somos hechos hijos de Dios, es porque hemos recibido el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo, que nos guiará a toda verdad. Así que una cosa también es entonces teniendo comunión diaria con Jesucristo.
¿Por qué? Porque no podemos seguir a alguien que nosotros no conocemos, a alguien que no habitualmente no entendemos lo que quiere decir. Así que eso nos tiene que llevar a nosotros a tener plena confianza en lo que Él nos diga por su palabra. Ahora, también ser discípulo del Señor, les estaba diciendo esto a sus discípulos, el Señor Jesucristo lo enseñó varias veces y lo enseñó con el ejemplo, es dejar otras cosas. Negarse a uno mismo es a veces negarse a ciertos gustos y privilegios, por amor al Señor. Por ejemplo, el Señor Jesús cuando comienza su ministerio, pero aunque ya en el año, un año después que Él se hizo ver, se hizo conocer, al año comenzó a elegir a sus discípulos. Y vio a Simón Pedro y a Andrés, que era el hermano de Simón, que estaban pescando. Y Él les dijo, dice, venid en pos de mí y os haré pescadores de hombres. ¿Qué hicieron ellos? Dice que al instante dejaron las redes y se fueron con el Señor. Dejaron a su papá, dejaron a los operarios, a los obreros, a los pescadores, dejaron todo por el Señor. A veces es necesario dejar cierta filiación que nos atan, que no quiere decir que dejemos de amar a nuestros padres, no, no, no. A veces también nos pide que dejemos ciertas tareas que nos atan para seguir al Señor. Cuando el Señor Jesús pasaba por Jerusalén, vio a un hombre que se llamaba Leví, que era el escritor de este evangelio, o sea, Mateo. Y Mateo mismo dice, en este capítulo, por ahí por el 9, dice que estando Leví sentado al cobro de los tributos, porque era cobrador de impuestos judío, en favor de la corona romana. O sea que era un despreciado por los judíos porque recaudaba en favor de los romanos, cosa que a los judíos se les atragantaba eso, porque los romanos le cobraban a los extranjeros mucho más y a los propios naturales de Roma no. Entonces dijo, ven y sígueme. ¿Qué hizo Mateo? Dejó todo. No sé, le habrá dejado a un secretario, a un contador que tendría, mira, seguí vos, yo me voy con Jesús. Dejó una labor trascendente, importante para él económicamente, era su sustento y era un hombre, los recaudadores eran hombres ricos, como lo era Zaqueo, que era jefe de los cobradores. También él dejó todo por el Señor. O sea, muchas veces pasa que tenemos este llamado a dejar estas cosas por amor y servicio al Señor. De manera entonces que el amor por el Señor tiene que estar o debe estar por encima de los afectos filiales, por encima de los beneficios personales, por encima de todo. Si el amor al Señor, si el negarse a ser discípulo del Señor implica no abandonar cosas que nos atan para ser discípulo, ¿saben cómo se les llama a esas cosas? Idolatría. Todo lo que esté por encima del amor al Señor y al servicio de Dios, nuestro servicio al Señor si es en segundo plano, por así decirlo, entonces es idolatría. Esa es amar lo que a mí me parece que debo amar y no amar lo que el Señor pide en su totalidad. Así que las posesiones, las filiaciones, los gustos, los placeres. A veces he escuchado hace tiempo atrás, no, dice una hermana, nos invitaron al Tigre y no voy a ir a la reunión. Al Tigre, no sé, a veces mi esposa me dice, ¿cuándo vamos al Tigre? Que digo, no sé, el Tigre. No, déjame de mosquitos, ahora tal, lo tengo los mosquitos acá. Pero, pero tenemos las casas del Señor, la mesa del Señor.
nos invita a estar con Él. Pero me invitaron, me llevan porque es un tour, que es esto, que aquello. El amor al Señor debe estar por encima de nuestros placeres. Primero el Señor. No quiere decir que no lo hagamos, que no tomemos vacaciones. Por favor, hagámoslo, porque eso también nos va a renovar fuerzas, ¿eh? Pero programemos de tal manera que no resintamos el servicio para Dios, ¿eh? Esa es la situación. No quiere decir que no nos podemos salir de vacaciones. No, por favor. Salgan de vacaciones, hermano, más que la gente joven que trabaja tanto. Necesita tomar energía, ¿eh? Para que cuando vengan trabajen más. Pero no quiere decir que el centro sea las vacaciones, que el centro sea el negocio, que el centro sea... una vez una señora me decía, una creyente, que no me toque mis hijos. El que me toca a mis hijos, los hijos eran unos vagos terribles, yo los conocía. Terrible. Pero resulta que esta señora, pues yo la conocí muchísimos años, alguien insultaba el nombre de Dios o tomaba el nombre de Dios en vano, no le dolía eso. Entonces, después que pasó el momento, dice, esta señora escuchó eso y no le duele a mí. Digo, ¿será posible esta persona lo que dijo? Pero que no le toquen sus hijos, una cosa así, ¿eh? O sea, todo lo que sus hijos eran la idolatría, ¿eh? Era la idolatría. Así que, hermanos queridos, miren, vamos a concluir con esto. Cuando uno se casa, hace un compromiso que se llama pacto. No es un compromiso, es un pacto. Nosotros decimos, bueno, un pacto, un compromiso. Bueno, se convivieron que se ponen los novios de compromiso, ¿no? Se comprometen. Pero cuando nos vamos a casar, el casamiento es un pacto. Un pacto de fidelidad, de atención a la otra persona. Lo hago públicamente ante testigos, ante un juez y ante Dios. Por sobre todas las cosas Dios, porque Dios estableció el matrimonio y en ese momento estamos haciendo un pacto de fidelidad y de servicio y de cuidado a la otra persona. ¿Por qué no lo podemos hacer con el Señor Jesucristo? Si cuando nos bautizamos, ¿qué estamos diciendo? Señor, ahora yo te voy a servir a ti. Señor, ahora todo queda para atrás, yo ahora te sirvo a ti. ¿Saben lo que dice el Señor en ese caso? Ya que tú has decidido servirme a mí, yo te voy a proveer todo lo que tú necesitas. Serás mi hijo, por lo tanto, tienes asegurado un lugar en mi presencia. ¿Qué les parece? Además, el Señor dijo, cuando Pedro le dijo, Señor, nosotros hemos dejado todo y te hemos seguido. Como diciendo, ¿qué me toca? Estaba buscando aplauso, ¿eh? Y el Señor le dijo, mira, Pedro, y le dijo a sus discípulos, no hay nadie que deje casa, padre, madre, hermano o hermana o hijo o hija que no reciba 100 veces más aquí en la tierra y la vida eterna. Hay una promesa a los discípulos, a los que quieran ser. Hay una promesa, pero hay un camino que no es de rosas, porque el Señor lo advirtió. El Señor, pero pregunto, ¿vale la pena? ¿Qué les parece? ¿Qué hizo el Señor por nosotros? Dio su vida en la cruz. Murió por nosotros. ¿No vamos nosotros a vivir para Él? Que el Señor nos guarde, nos permita ser verdaderos discípulos de Él y que lo hagamos con humildad. Porque una de las características del discípulo es seguir los caminos del Señor. Pedro dijo, siguiendo sus pisadas. La pisada del Señor es humildad, obediencia y sujeción. Que el Señor nos ayude.